En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido martes, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre la Santísima Virgen María para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso martes, 8 del mes de agosto, está tomado de San Mateo, en su capítulo 14, versículos del 22 al 36. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo, luego que se saciaran las personas, Jesús inmediatamente obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas golpeaban duramente aquella barca, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! No teman, que soy yo». Pedro tomó la palabra y le dijo: «Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó en alta voz diciendo: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron pues a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda aquella región. Así que le trajeron todos los enfermos. Les rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y creo, hermanos, hermanas, que esta hermosísima reflexión la podemos titular, bendito Dios, con la siguiente oración. Y es la que cita diciendo: nuestra fuerza está en la oración, bendito sea el Señor. Así es, hermanos y hermanas. Nuestra fuerza, nuestro poder, que nos permite vencer toda adversidad, que nos permite aplastar el pecado mismo y nos permite obtener la gloria del resucitado, está en la oración, bendito sea Dios. Porque dice la palabra, hermanito, hermanita, que estando allí Jesús a sola orando toda una noche, bendito Dios, dice la palabra que la barca junto a sus discípulos se encontraba en el mar. Y dice el Evangelio que los vientos soplaban contra la barca. Las olas soplaban contra la barca hasta el punto que los discípulos estaban asustados, bendito Dios. Pero dice la palabra que luego de que Jesús duró toda una noche en oración, bajó allí fortalecido, bajó de allí, bendito Dios, rebosado del poder del Espíritu Santo, hasta el punto que bien dice la palabra que caminaba sobre las aguas, bendito Dios. Sí, aquellas aguas que golpeaban la barca,
aquellas aguas que iban fuerte contra la barca, aquellos vientos que iban contra la barca, bendito Dios. Dice la palabra misma, hermanito, hermanita, que Jesús, el Hijo de Dios, caminaba sobre las aguas. Bendito Dios. O sea, Jesús iba manifestando la autoridad que tiene en sí mismo. Como en él está toda autoridad hasta el punto de caminar sobre las aguas. O sea, Jesús nos manifestaba allí que todo está sometido bajo su presencia. Así es. El problema, la enfermedad, la tristeza, todo lo de este mundo está sometido bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que entonces los discípulos, al ver a Jesús caminando sobre las aguas, se asustaron y comenzaron a gritar diciendo: es un fantasma. Bendito sea Dios. Pero dice la palabra que Jesús entonces, en ese momento de temor, en ese momento de miedo, en ese momento de angustia, le dijo entonces: ánimo, soy yo el ungido de Dios. Soy yo su maestro. Soy yo el Mesías que estoy aquí caminando sobre las aguas, bendito Dios. Y es lo mismo que te dice Jesús a ti. Sí, a ti que has sido maltratado, a ti que tiene tanto tiempo con esa enfermedad, a ti que, bendito Dios, te han hecho tanto daño en esta vida, y que de la misma manera que los apóstoles en la barca, también esos problemas, esas situaciones, el pecado mismo te está ahogando, hermano, hermana. A ti que las olas de la vida, los vientos de la vida te han dado tan fuerte, bendito Dios, hasta el punto de dejarte sin respiración. A ti te dice el Señor: ánimo, porque yo estoy contigo, bendito Dios. Ánimo, porque ese problema, esa situación que hoy tú estás enfrentando, esa enfermedad que hoy te está atacando a ti, yo la he vencido, bendito Dios. Y por lo tanto, hermanito, hermanita, tú no le perteneces a esa enfermedad, tú no le perteneces a ese dolor, tú no le perteneces a ese pecado, bendito Dios, sino más bien que tú le perteneces a Cristo Jesús, que camina sobre las aguas y hoy te dice a ti: levántate, porque yo estoy contigo, bendito sea Dios. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que entonces Simón Pedro, un hombre valiente, un hombre atrevido, le dijo entonces a Jesús: maestro, si eres tú, mándame a caminar sobre las aguas, bendito Dios. O sea, bendito Dios, Simón Pedro le dice: si eres tú, dame esa autoridad, dame ese poder, dame esa gracia para yo, de la misma manera que tú, también pisotearle la cabeza al demonio. Para que yo, de la misma manera que tú, también pueda caminar sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las enfermedades, que es precisamente caminar sobre las aguas. Bendito sea Dios. Y dice la palabra, hermanito, hermanita, que Jesús entonces le dijo: claro que sí, soy yo. Ven en mi nombre y camina sobre las aguas, bendito Dios. Y dice la palabra que Simón Pedro se levantó en fe y tuvo la valentía, tuvo la confianza para desmontarse de la barca y caminar sobre las aguas, bendito Dios. Y dice la palabra que mientras Pedro iba en dirección a Jesús, mientras Pedro tenía su mirada en el Maestro, se mantuvo de pie, se mantuvo firme, se mantuvo, bendito Dios, por encima de todo problema, o sea, por encima de las aguas, bendito sea el Señor. Y es lo mismo que pasará en tu vida si tú le creas a Cristo. Es lo mismo que pasará en tu vida si tú pones tu confianza en el Señor. Y de la misma manera que Simón Pedro te levanta en fe, y de la misma manera que Simón Pedro te dirige a caminar sobre el problema, sobre la dificultad, yo te aseguro, hermanito, hermanita, que si tú confías plenamente en Dios, bendito Dios, esa tristeza se va, ese dolor se va, esa enfermedad se va, porque donde llega Cristo hay libertad, bendito sea Dios. Y dice la palabra, hermanos, hermanas, que allí estaba Pedro en dirección a Jesús con su mirada puesta en el Maestro. Pero dice el Evangelio que los vientos comenzaron a soplar más fuerte. Las olas iban en dirección a Pedro. Y dice la palabra que en ese momento Pedro perdió un poco la confianza, perdió un poco la fe y quitó su mirada del Maestro. Y dice la palabra que al momento de quitar su mirada del Maestro comenzó a hundirse. Hermano, hermano.
Y es precisamente lo que pasa en tu vida cuando tú quitas tu mirada del maestro, cuando tú pierdes la fe, cuando tú te dejas llevar por ese diagnóstico médico negativo, cuando tú te dejas llevar por esa enfermedad, cuando tú te dejas llevar por esa deuda, cuando tú te dejas llevar por ese problema. Entonces, bendito Dios, esos vientos que tú antes estabas controlando porque tenías tu mirada en Cristo, hoy esos vientos y esas olas te comienzan a ahogar y te sientes que te ahoga y sientes, bendito Dios, que te están matando, que te están quitando la vida hasta el punto de quedarte, bendito Dios, sin respiración. Pero dice la palabra que Simón Pedro, hermanito, hermanita, estando allí hundiéndose, estando allí en un momento de inquietud, un momento de tristeza, un momento incómodo para él, dice la palabra que él fue lo suficientemente humilde y sencillo para decirle: Señor, aquí estoy, me estoy hundiendo, pero yo sé que tú tienes poder para levantarme. Y dice la palabra que entonces Jesús extendió sus manos y lo tomó de la mano a este que se estaba hundiendo. Lo mismo hace Jesús contigo cuando tú te desanimas. Lo mismo hace Jesús contigo cuando el problema, la enfermedad te quiere abatir. Lo mismo hace el Señor contigo cuando con Santi, bendito Dios. Lo mismo hace el Señor contigo cuando tú, de la misma manera que el hijo pródigo, te descarría del camino, te aparta del rebaño, te aparta de la vida sagrada, bendito Dios, o sea, te aparta de la santa iglesia de Cristo Jesús. Lo mismo pasa en tu vida. Tú comienzas a hundirte, pero ahí está el maestro. Ahí está el maestro con su mano tendida hacia ti para levantarte de la misma manera que a Simón Pedro. Pero él necesita que tú se lo puedas pedir así como lo hizo Simón. Él necesita que tú puedas clamarle a él así como lo hizo Simón Pedro. Y yo te aseguro, hermanito, hermanita, que el Señor te levantará, que el Señor te sanará, que el Señor te libertará, que el Señor, bendito Dios, romperá toda clase de cadena que intente ahogarte, que intente destruirte, que intente, bendito Dios, apartarte del camino de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Y así como dice la palabra: ánimo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, dice el Señor. No sea hombre de poca fe, no sea una mujer de poca fe, sino más bien confía, porque el poder de Dios es grande. Porque dice la palabra al final del Evangelio que muchos se le llevaron allí, muchos enfermos, y Él los sanaba a todos. Lo mismo hace el Señor contigo, te toca y te sana. Pero tú debes confiar, tú debes creer, tú debes rendirte totalmente ante su presencia. Y por supuesto, no deje nunca de orar, sino más bien permanece firme en oración, para que de la misma manera que Cristo tú seas un vencedor, tú seas un hombre, una mujer victoriosa. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Un abrazo en el Señor.